formas reducidas que vienen aquí a descargar esa energía para que sea utilizada posteriormente en la síntesis de ATP, ¿no es cierto? Entonces, le agradecemos a esas moléculas transportadoras, mejor dicho, portadoras de energía, y también, por supuesto, a los componentes de la cadena, que generalmente se presentan, o la mayoría de ellos se presentan en pares redos, que son excelentes o eficientes, mejor digamos, transportadores de electrones. Habíamos señalado que la cadena estaba constituida por 4 componentes complejos, complejo 1, 2, 3, 4, y 2 componentes no complejos. ¿Quiénes eran esos? La coenzima Q o la ubiquinona y el citocromo C, muy bien, ¿no es cierto? Y habíamos visto la importancia de reconocer cómo va el flujo de qué componente a qué componente a lo largo de esta cadena. Habíamos señalado que la direccionalidad del flujo de los electrones, o sea, por qué vale uno especialmente al otro y al siguiente y no se va por otro caminito, digamos, no se va a otro de los pares redos, es porque si nosotros analizamos los potenciales de reducción de los pares redos que participan en cada uno de estos componentes, vamos desde aquellos que tienen potenciales más negativos hasta los que tienen potenciales más positivos, o sea, vamos en forma creciente, ¿no? En base a los potenciales. Los potenciales de reducción son una medida de la afinidad por los electrones que tiene un componente. Entonces, aquellos que tienen potenciales redos más negativos quiere decir que tienen menos afinidad por los electrones. Entonces, al tener menos afinidad, se entiende que con mayor facilidad lo va a donar, ¿no es cierto?, al siguiente que tiene mayor afinidad. Y esto va a ir, como les digo, en un orden preciso, creciente, si analizamos los potenciales redos de los componentes de esta cadena en el flujo que ya hemos destacado la semana anterior. Habíamos dicho entonces que tanto NAD como FAT tenían puertas diferentes de descarga de esos electrones que albergaban, ¿no es cierto? NAD descargaba ¿en qué complejo? ¿A quién íbamos a recordar más? ¿A NAD o a FAT? A NAD. Entonces, NAD descarga ¿en qué complejo? 1. No se pierde de ninguno, ¿no es cierto? Así que por eso recuerden. Descarga en el complejo 1, mientras FAT, entre comillas, porque más lo veíamos en las gráficas como succinato, ¿no? ¿Descargaba dónde? En el complejo 2, ¿no? Tanto del 1 y del 2, luego esos electrones se iban ¿a dónde? ¿A cuál de los componentes? Ya estamos en la cadena. ¿A cuál de los componentes? Hemos estado en un complejo. Había uno de entre un complejo ellos. nos vamos a uno no complejo. ¿A quién? A la ubiquinona o coenzima Q, ¿no es cierto? Y ahí pasaba la ubiquinona. Acuérdense, de uno complejo, uno no complejo, y así vamos a ir alternando. Después de la ubiquinona, esos electrones se iban ¿a dónde? Al complejo 3. Del complejo 3 se iban otro elemento no complejo, acuérdense. Al citocromo C, muy bien, y de ahí se iba al complejo 4, ¿no es cierto? Y el complejo 4 es quien nos cede el aceptor final de electrones en una cadena respiratoria aeróbica, que sería ¿quién? El oxígeno, ¿no? Por eso nosotros inhalamos ese oxígeno, porque lo vamos a necesitar como aceptor final de electrones en esa cadena respiratoria. Y habíamos visto entonces que la hipótesis quimiosmótica de Mitchell nos explicaba cómo ese salto de electrones de un componente al otro me permitía activar la capacidad de ATPasa de nuestras ATP sintasas, ¿no es cierto?, que están también asociadas a esa MMI. Y habíamos dicho entonces que en 3 puntos de esta cadena se activaba la capacidad de bomba de hidrogeniones que tenían estos componentes para poder bombear hidrogeniones desde adentro, desde la matriz, hacia el espacio intermembranoso, como ustedes están viendo ahí los hidrogeniones, ¿no es cierto? ¿En qué complejo se daba ese bombeo? ¿O en qué componentes? Complejo 1, muy bien, por eso al NAD, lo recordamos que de la puerta 1 no se la tenía que saltear, ¿no es cierto? Complejo 1, ¿qué otro complejo? ¿El 2 se da hidrogeniones? No. Entonces, 3, muy bien, y 4. O sea, el único componente no complejo, complejo que no bombeaba hidrogeniones era el complejo 2, ¿no es cierto? Muy bien, todos los demás sí. Y es por eso que ustedes donde ven que están participando de esos componentes, ven el bombeo de los hidrogeniones. Entonces, las ATPasas de tipo ATP sintasas de tipo F, que está
estamos viendo aquí en este tema, podían devolver a su sitio los hidrogeniones, pero a la hora que estos hidrogeniones iban de vuelta, al pasar por sus subcomponentes, generaba un cambio conformacional a nivel de su unidad F1, lo cual permitía que el ADP y el fosfato se unieran, se reaccionaran formando ATP y luego el ATP se liberara, ¿no? A lo que volvían a su sitio los hidrogeniones, habíamos dicho. Entonces, ahí nos habíamos quedado. Aquí estamos viendo el detalle de estos componentes de la cadena transportadora de electrones. Estamos viendo la estructura del complejo 1, también conocido como NAD por enzima Q reductasa, porque ya habíamos dicho que ese nombre es el nombre más informativo, nos dice de quién recibe y hacia quién manda los electrones, ¿no es cierto? Muy bien, en este complejo 1 podríamos decir que es una flavoproteína, porque en su constitución tenemos FMN, también tenemos varios centros de hierro y azufre, para ser precisa, 8 centros de hierro y azufre, y como ustedes ven, vemos ahí cómo NAD está llegando y está descargando entonces los electrones. Este complejo 1 es el más grande de todos. Está constituido por cerca de 45 polipéptidos. 45 polipéptidos, y no nos asombra que tenga también, como les dije, 8 centros de hierro y azufre. Aquí estamos viendo la estructura de la ubiquinona o coenzima Q10 y vemos cómo pasa por unas formas intermedias de semiquinona desde el estado oxidado hacia su estado reducido cuando ya captó la energía en esa forma, ¿no? Esta ubiquinona les dije que tiene la capacidad de moverse, de difundir a través de la bicapa de la membrana de la MMI, y por eso puede interaccionar tranquilamente con el complejo 1 y con el complejo 3, ¿no? Ella es la móvil allí. Acá estamos viendo el complejo 2, también conocido como succinato de deshidrogenasa. Ese también corresponde a una flavoproteína, porque en este caso FAT es el grupo prostético que está asociado a la enzima succinato de deshidrogenasa. Aquí vemos, en realidad, el complejo 2 está formado por 4 polipéptidos, 4 proteínas. Una de ellas es la propia enzima succinato de deshidrogenasa que le hemos mencionado en el ciclo de Krebs, ¿se acuerdan? Y que tiene como cofactor al FAT, que hay que recordar que no solamente es un simple cofactor, sino que es un grupo prostético, ¿no? O sea, tiene fuerza de unión a esta enzima. Es el único componente del ciclo de Krebs que en realidad no está suelto en la matriz, sino que está asociado a la MBI, si nos damos cuenta. También tiene centros de hierro y azufre, cerca de 3 centros de hierro y azufre. Y aquí descarga, como dijimos, todos los sustratos que sean sujetos a la acción de una enzima que utilice FAT como cofactor. Complejo 3. El complejo 3 también se conoce como citocromo BC1. Quiere decir que en su constitución hay los citocromos tanto B como C1. Los citocromos son hemoproteínas. ¿Se acuerdan que hemos hablado de diferentes tipos de proteínas? Hemos hablado de proteínas conjugadas, y dentro de esas proteínas conjugadas había las hemoproteínas, ¿sí? Entonces, estos son hemoproteínas, así como la hemoglobina, como la mioglobina, como la catalasa, la peroxidasa, son de ese grupo. Y los citocromos tienen la capacidad de poder unir por vez o transferir, mejor digamos, un electrón, ¿no? Pero como pueden haber varias, entonces son varios los que van a ir movilizándose en realidad, porque estamos hablando acá de C1, no hay 2. Los centros de hierro y azufre también pueden ir movilizando un electrón en un electrón, en cambio la ubiquinona tiene la capacidad de transportar hasta 2, de transferir 2 electrones por vez. Sin embargo, en la forma de semiquinona solamente puede 1, ¿no? Esa es la variante entre sus 3 fórmulas. Muy bien, pero estábamos hablando del complejo 3 entonces, ¿no? En el complejo 3 decíamos están los citocromos BC1 y también hay centro de hierro y azufre. Acá tenemos
un centro de hierro y azufre que también puede estar asociado. El complejo 3 está constituido por 11 cadenas polipeptídicas, relativamente grandecito también diríamos, ¿no? No tanto como el de 45, pero ahí le va. Y es el que recibe de la ubiquinona, como están viendo, los electrones y lo va a ceder a otro citocromo, que es el citocromo C a secas. No confundir el C1, que está dentro de su constitución, he dicho que hay dos, B y C1, y fuera, en el espacio intermembranoso, está el C solito, que es otro tipo de citocromo, vuelvo a señalar, componente no complejo, ¿no? Acá estamos viendo por último el complejo 4. El complejo 4 tiene, también conocido como el complejo citocromo oxidasa o el complejo citocromo A1 más A3, porque tiene los citocromos del tipo A1 y del tipo A3, o sea, dos tipos todavía de citocromos. Y tiene centros de cobre, dos centros de cobre, como ven ahí, cobre A y cobre B. Aquí estamos viendo nuevamente el flujo de los electrones, cómo van de quién a quién. Vemos cómo el complejo 1 y el 3 bombean 4 hidrogeniones, el complejo 4 más bien 2, porque 2 se utilizan para reducir al agua. Perdón, reducir al oxígeno y formar agua. Y aquí están viendo los potenciales de reducción que hace un ratito les decía, que van, si analizamos el orden en que están los componentes de esta cadena, va en orden respectivo a sus potenciales de reducción, ¿no? En orden creciente. Van desde los que tienen potenciales de reducción más negativos hasta los que tienen potenciales más altos, ¿no? Ya hasta positivos, como están viendo. Y están en el mismo orden que se encuentran en la cadena estos pares redos dentro de los respectivos complejos que hemos mencionado, ¿no? Entonces, por eso les decía, los que tienen los potenciales de reducción más negativos son los que tienen ¿qué? ¿Más afinidad o menos afinidad? Menos afinidad por los electrones, y es por eso que al siguiente que tiene un valor que se acerca más bien hacia el lado positivo, con facilidad lo va a ceder, ¿no? Lo va a entregar porque lo que tiene mayor, le gana en afinidad, entonces le entrega. Y como este segundo tiene menos que el tercero, también hace lo mismo, lo entrega, ¿no? Tienen mayor capacidad de cederlos. Y por eso los electrones saltan en esa direccionalidad que hemos mencionado. ¿Qué sustratos utilizan como vía común de oxidación la puerta 1 y cuál es la puerta 2? O sea, cuáles utilizan el complejo 1 y cuáles utilizan el complejo 2. Los que utilizan el complejo 1 ya saben que son los que están asociados con el NAD, ¿no? Como cofactor. Y por lo tanto, ya desde el ciclo de Krebs hemos visto varios sustratos, ¿no? ¿Quiénes estaban ahí? El alfaceto-glutarato, ¿cuál más? El isocitrato, ¿cuál otro? El malato, ¿no? También podemos decir que los aciles coenzima que podemos obtener de la beta-oxidación de los ácidos grasos también van a utilizar una puerta diferente a lo que estamos viendo los mayoritarios del ciclo de Krebs, que estaban acá. Los hidroxiaciles, más bien, que también están relacionados con la beta-oxidación, también son precursores de la beta-oxidación. Estos utilizan NAD también, el beta-hidroxibutyrato también utiliza NAD, y en la fermentación láctica también vimos que el lactato también, la lactato deshidrogenasa, que era la enzima que iba a actuar sobre esta molécula en su metabolismo, de piruvato hacia lactato, mejor digamos, también utilizaba NAD. ¿Y quiénes utilizaban FAT? Bueno, ya mencioné los aciles coenzima A, succinato, que lo hemos visto en el ciclo de Krebs, y glicerol fosfato, que está relacionado con lo que es lípidos, ¿no? Es un intermediario en la síntesis lipídica para los triglicéridos y para los fosfolípidos que tienen glicerol como punto de anclaje de su estructura. Acá podemos ver algunas enzimas entonces que utilizan ya sea NAD o NAD-fosfato, varias de las que ya hemos visto, algunas nuevas, y acá abajo estamos viendo otras que más bien utilizan OFAC o FMN como cofactores. Solo como referencia para que vean que sustratos diferentes pueden utilizar también puertas diferentes de entrada.
relación entre los 4 complejos, el complejo 1, 2, 3 y 4. Decíamos alrededor de 45 subunidades constituyen el complejo 1, 4 la succinato de deshidrogenasa, 11 al complejo 3 y 13, entre 13 y 14 dependiendo de la especie, el complejo 4 que sería el complejo citocromo oxidasa. Los grupos prostéticos que están presentes en cada uno de ellos, en el complejo 1 dijimos está FMN y también hay centros de hierro y azufre que trabajan parecido, más no igual que los citocromos, porque los citocromos también son proteínas que tienen hierro, ¿no? Pero los centros de hierro y azufre, como vimos, no son porfirinas, ¿no? A diferencia de los citocromos. Pueden estar uniendo el hierro con átomos de azufre inorgánico o con el azufre de los residuos de cisteína de estas proteínas, ¿no? En el caso de la succinato de deshidrogenasa también tiene centros de hierro y azufre, como les mencioné, y tiene FAC. El complejo 3 es el de los citocromos BS1, entonces tiene estos, es una hemoproteína, como dijimos, donde hay presencia de citocromos y también tiene un centro de hierro y azufre. Y la citocromo oxidasa, que más bien tiene centros de cobre y tiene a los citocromos, por eso dice hemos ahí, citocromos A1 y A3. Este grupo ya lo vimos más de una vez. Sobre la fosforilación oxidativa, la hipótesis quimosmótica de Mitchell, es lo que ya habíamos hablado en la clase anterior de cómo asociamos el flujo, el salto de los electrones, mejor dicho, a través de estos pares redos que conforman los componentes de la cadena, para explicar cómo se sintetiza el ATP gracias a las ATP sintasas. Veamos entonces un poquito más de la estructura de estas ATP sintasas. Las tipo F, repito, son las que estamos viendo aquí en este tema de cadena transportadora de electrones y respiración. Las ATP sintasas, entonces, tipo F van a tener 2 dominios, vamos a decir, y cada dominio varias subunidades. Tenemos el dominio que está incrustado en la MMI, que sería su dominio, su fracción F sub 0, y el dominio que se ve como la cabecita, porque siempre decíamos que los ATP sintasas parecen un palillo de tambor, ¿no? Entonces la cabecita que mira hacia la matriz sería la fracción F1 y F sub 0, ¿no? Tenemos entonces, como ustedes ven, que cada uno de estos dominios tiene varias subunidades proteicas, ¿no? Más o menos, dependiendo de la especie, en total pueden tener 12 a 14 subunidades en total, ¿no? Aquí vemos entonces que cuando los protones van a ser devueltos desde el espacio intermembranoso hacia la matriz, una vez que ya se generó esa energía protomotriz por el movimiento de los protones, estos hidrogeniones van a ingresar por un componente de la fracción F sub 0 que tiene como un orificio, la fracción alfa si no me equivoco, y así como hay un orificio de entrada, también hay un orificio de salida hacia el lado de la matriz, ¿no? Hay uno de entrada desde el espacio intermembranoso y hay otro de salida hacia la matriz. Pero cuando estos hidrogeniones entran, pasan por los diferentes componentes de este anillo de la subunidad tipo C, que tiene 16, acá hay 16 copias de esa subunidad tipo C, y a lo que pasa por este rotor, en lo que se entretiene pasando por este sistema de anillo, hace girar el centro de la subunidad F1, haciendo que hay un cambio conformacional en los tripletes, diríamos, de subunidades alfa y beta que hay aquí, ¿no? Porque están con múltiples copias. Los tipos de subunidades que son 5 en la parte F1 están en múltiples copias, ¿no? Pero sí son 5 tipos a reconocerse. Entonces generan un cambio conformacional, haciendo que esa cabecita pase, diríamos, por 3 conformaciones, y entre esas conformaciones, en una conformación
ecuación que se libere ese ATP, ¿no? Que ya está constituido gracias entonces a la devolución de esos hidrogeniones hacia su sitio. Aquí a la derecha estamos viendo, porque en todas las gráficas que hemos observado de la ATPasa la vemos una, ¿no? Pero ya sabemos que no es una sola. En realidad las crestas mitocondriales están llenas de estos complejos. Ahí tenemos otra imagen donde vemos abundantes ATPasas como palillos de tambor en amarillo, miren, asociadas a las crestas, y cómo por allí es que se están captando entonces los hidrogeniones para devolverlos hacia la matriz, ¿no? Y a lo que pasan por la parte interna, como el de las ATPasas, generan ese cambio de rotor y que a su vez genera el cambio conformacional en lo que es la cabecita F1. Aquí se pueden notar mucho mejor los orificios que les digo que se encuentran en estos componentes, ¿no? Estos son los componentes A, B y C de la fracción F0, que como ven tiene varias de estas cadenitas tipo C, de la B tiene 2, de la A tiene 1, y ahí vemos el orificio por donde van a ingresar los hidrogeniones, se tienen en el anillo conformado por sus unidades tipo C. Ahí está mostrando 12, pero pueden ser hasta 16. No, 12 en nuestra especie, pero en otros pueden ser más altos. Y acá vemos cómo ya salen por aquí y al girar el eje central, especialmente el gamma, ya de la parte, porque estos no son componentes de la parte de la fracción F1, que genera un giro de este centro rotor y esto hace el cambio conformacional en la parte central, que como digo, tiene por múltiples copias de sus unidades alfa y beta. También tiene las que están viendo aquí, ¿no? Las gamma y las épsilon y las delta. Ahí vemos los cambios conformacionales que permiten entonces que se pueda unir el ADP y el fosfato inorgánico para que luego se forme el ATP y posteriormente se libere. Entonces decimos el desplazamiento rotacional es lo que me va a generar la síntesis de ATP y su posterior liberación. Hay que identificar que hay sustancias que pueden actuar como inhibidores de nuestra cadena respiratoria, inhibidores de nuestra cadena transportadora de electrones, actuando a diferentes niveles según el inhibidor. Tenemos algunos que afectan salud, el complejo 1, otros que afectan el complejo 3 y otros que afectan el complejo 4. O sea, esto nos interesa porque, como sabemos, esos tres puntos son los puntos que tienen la capacidad de enviar hidrogeniones y generarnos ese gradiente para que trabaje este proceso que estamos destacando, ¿no es cierto? Entonces, en el primer grupo que tienen ahí señalados tenemos aquellos inhibidores que me van a inhibir entonces la cadena respiratoria por afectar a su complejo 1, a la enzima NAD reductasa. Entre ellos tenemos a la rotenona, que es un insecticida, al barbitúrico amital, a la propromacina, tenemos a la penicilina. Inhibiendo más bien al complejo 3, acá lo he puesto al citocromo B, pero no nos olvidemos que el citocromo B es parte del BC1 que está en el complejo 3, es lo mismo decir. Tenemos a la antimicina A y a la fenformina, unicoglicemiante, ¿no? Y en el tercer grupo tenemos aquellos que inhiben al complejo 4, que es el citocromoxidasa, entre ellos varios conocidos, ¿no? Está el monóxido de carbono, está el cianuro y está la sida también. Y también podemos identificar algunas sustancias que pueden actuar como aceptores artificiales de electrones o como donadores artificiales de electrones. Por ejemplo, como donador artificial de electrones a nivel del citocromo C, el ascorbato. Y como aceptor artificial de electrones, el colorante que ya hemos utilizado en más de una oportunidad en práctica, el azul de metileno, ¿no? Es una sustancia que puede actuar como aceptor de electrones a nivel de las coenzimas, tanto nicotinamídicas como flavídicas. Y también podemos hablar de
fosforilación oxidativa, haciendo que la cadena pueda seguir funcionando, pero que esa energía generada no se utilice para la síntesis de ATP, ¿no? Y así tenemos varios tipos. Tenemos, por ejemplo, aquellos que van a tener un mecanismo de acción alterándome el gradiente, ¿no? Que es lo que necesitamos para que pueda darse la síntesis de ATP. Entonces decimos, aumentando la permeabilidad a los protones de la membrana mitocondrial interna. Entonces ya me desequilibra esa diferencia de flujo iónico que tenía que generar, ¿no? Si lo volvemos más permeable. Entre ellos está el 2,4 dinidrofenol, que es un componente utilizado en las industrias agroindustriales como pesticidas y que entonces puede hacer fácilmente contacto con muchas personas y que no toman los cuidados en caso para protegerse, ¿no? También están sustancias conocidas para nosotros como la hormona tiroidea T4, la tiroxina, altas concentraciones, por supuesto, de esta, no lo normal. Y también altas concentraciones de bilirrubina y altas concentraciones de ácidos grasos libres también pueden actuar como desacopladores de nuestra cadena transportadora. El difumarol, que también es un anticoagulante, también puede desacoplar mediante este mecanismo. Otros pueden actuar como ionóforos, como son los ionóforos que ya hemos estudiado en el ciclo anterior contra el de transporte a través de la membrana, la brandicida y la valine. Otros, de la misma forma, pues, ¿no? Al actuar como ionóforos, o sea, al permitir el paso de ciertos iones, me malogra la fuerza protomotriz que quería generar, ¿no? Que tiene que estar basada en esa diferencia de cargas a ambos lados de la membrana. Y el tercer mecanismo es inhibiendo propiamente a la ATP sintasa. Ahí tenemos a la oligomicina, oleostrina y a la frutamicina. Antibióticos todos. Existe una fosforilación del ADP, es decir, añadidura de fosfato al ADP para formar ATP, que no depende del funcionamiento de la cadena transportadora de electrones. Entonces no la vamos a llamar fosforilación oxidativa como la llamábamos a la que acabamos de estudiar, sino que esta va a tener otro nombre, va a llamarse fosforilación a nivel de sustrato. Y hemos visto justamente estas fosforilaciones en dos reacciones. Ah, no, todavía no hemos visto con ustedes glicólisis, ¿no? Así la vamos a ver. Entonces vamos a ver estas fosforilaciones a nivel de sustrato en dos reacciones de la vía glicolítica que a continuación vamos a ver. En la conversión del 1,3 difosfoglicérico a ácido 3 fosfoglicérico y en la conversión de fosforol piruvato a piruvato. Lógicamente, esta síntesis de ATP, porque eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Añadirle fosfato al ADP es sintetizar ATP. A diferencia de la fosforilación oxidativa, genera muy poco porcentaje de ATP, ¿no? Entre el 85 y 90% de todo el ATP que nuestro cuerpo tiene la capacidad de producir es por la vía que hemos visto hace un momento, ¿no? Y solamente menos del 10% en realidad es lo que se da a nivel de sustrato. Por eso la importancia, ¿no? Del óptimo funcionamiento de la cadena respiratoria en realidad. ¿Cómo sintetizan ATP las células animales? Entonces podríamos decir que hay dos mecanismos, ¿no? La fosforilación oxidativa, que es el incremento de la cadena que acabamos de ver, y la que acabo de mencionar, fosforilación a nivel de sustrato. Muy bien, y con eso nos termina el tema que nos quedó pendiente. Vamos al tema de glicólisis. Solo una pregunta. Si bien los glóbulos rojos hacen glicólisis, ¿qué pasa con el LAC que queda? Lo que pasa es que justamente para los eritrocitos, como no tienen mitocondrias, van a depender mucho de la vía de las pentosas fosfato para sus procesos de detoxificación. O sea, ese LAC no queda ahí. El LAC que libera cuando se rompe la glucosa. ¿Ya? ¿Qué pasa con ese LAC? ¿Se queda ahí? ¿Dónde va? Ah, es que si bien acordémonos que de todas maneras hay otras vías por donde estos cofactores pueden derivarse, ¿no? Porque son pares redos, o sea, igual podemos acoplar su reducción a otro proceso de oxidación, porque si nuestro cuerpo va funcionando estas vías, ¿no? Todo se va a utilizar. ¿Qué les dije? Glicólisis, ¿no?
descansito de media hora. Por favor. Ya. Vamos entonces ahora, que ya hemos visto las oxidaciones centrales mitocondriales, con detalle de las vías metabólicas para las 4 macromoléculas que sabemos son los principales constituyentes. Empezamos con el metabolismo de los carbohidratos, después pasaremos al metabolismo de los lípidos, después de los aminoácidos, me parece, de pasadita vamos a ver el grupo hemo, finalmente está asociado a proteínas, y terminamos con el metabolismo de los ácidos nucleicos, ¿no? Así que hoy día vamos a abordar lo que corresponde a la glicólisis y, si nos da la hora, la vía de la glucosa. La próxima clase estaríamos viendo el metabolismo de glucógeno, que seguimos con carbohidratos, y ya después de eso ya podemos pasar a lípidos. La vía glicolítica es la vía de degradación de la glucosa. Entonces es una vía fundamentalmente oxidativa, pero ustedes saben que mientras unas moléculas se van oxidando, otras se van reduciendo, así que estamos hablando finalmente de reacciones que se van dando de manera acoplada, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de la vía glicolítica? Siendo la glucosa, muy bien, siendo nuestra glucosa nuestra principal fuente de energía para la mayoría de los seres vivos, en realidad no solamente para nosotros, casi todos tienen como fuente energética primaria la glucosa, entonces tiene la finalidad de proporcionarnos energía. Además de también proporcionar precursores que pueden utilizarse en otras vías metabólicas. Este proceso está presente prácticamente en todos los seres vivos, por eso decimos que es el más universal de los procesos metabólicos. Es una vía que sucede a nivel del citoplasma, por eso es que es una vía bastante factible para la mayoría de nuestras células que el citoplasma nunca van a no tener, ¿no? A diferencia de células que pudieran no tener algunas organelas. Es un proceso que en realidad es independiente del oxígeno. Y lo hemos visto que puede ser parte del proceso de respiración, como también está incluido en los procesos de fermentación, que ahora también es lo que vamos a ver. Esta vía metabólica tiene la mayoría de las reacciones perfectamente reversibles, pero hay 3 reacciones que son irreversibles. Y esas reacciones justamente son sus reacciones catalizadas por las enzimas reguladoras de esta vía, así que esas nos van a interesar. Y que también nos van a interesar porque cuando querramos invertir esta vía, es decir, permitir la formación nuevamente de glucosa a partir de piruvato, vamos a tener que ver qué otras enzimas van a reemplazar a estas que no me permiten la reversión, ¿no? En esa vía que decíamos, creo que la clase anterior ya lo estábamos mencionando, la gluconeogénesis, ¿no? Muy bien. En primer lugar, entonces, antes de hablar de la vía glicolítica, señalemos cuáles son las fuentes que nosotros tenemos para captar glucosa y cuáles son los destinos que le podemos dar a esa glucosa, ¿no? Sobre las fuentes, por supuesto que sabemos que desde la dieta, ¿no? Pero también podemos sacar glucosa de nuestras reservas de glucógeno, porque sabemos que tenemos buenas reservas de glucógeno, ¿no? Aunque las reservas más grandes energéticas son las de lípidos, en realidad, en cantidad son más amplias, ¿no? Pero tenemos la de glucógeno que no podemos dejar de destacar. Y por supuesto, también podemos sintetizar, como dijimos, glucosa por la vía de la gluconeogénesis a partir de ciertos precursores como el mismísimo piruvato, que fue producto de su glicólisis, como a partir del lactato, que fue producto de la fermentación láctica, como a partir de algunos aminoácidos que también nos pueden servir sus esqueletos para poder reensamblar glucosa, y también desde el glicerol, es decir, desde componentes lipídicos, ¿no? Porque el glicerol está presente en los triglicéridos, está presente en los fosfolípidos, ¿no? Así que hay buenas fuentes para poder hacer esa gluconeogénesis. Y los destinos es que se degrade para poder sacar esa energía que estamos diciendo que almacena la glucosa, es decir, mandarla a la vía glicolítica. También podemos darle, si que ya se utilizó lo necesario, un destino de almacenamiento, es decir, utilizarla en la formación de glucógeno. Todas nuestras células tienen la capacidad de almacenar glucógeno, pero especialmente las hepáticas y las musculares. E inclusive secundariamente, no directamente
recordar que la glucosa, para poder ser absorbida, necesita mecanismos especializados de transporte, ¿no? Porque habíamos dicho, la glucosa y los monosacáridos en general no atraviesan la membrana por difusión pasiva simple, ¿no es cierto? Necesita ayudita. ¿Ayudita de qué? De proteínas transportadoras. ¿Y cuáles son los dos mecanismos principales o transportadores principales para glúcidos? Las GLUT, ¿se acuerdan? Que ya hemos hablado, me parece, en la clase anterior. Hay varios tipos y también están, este es un tipo de uniportador, y también están las importadoras proteínas SGLT, que hay tipo 1, tipo 2, hay variantes. Entonces, ahí estamos viendo, por ejemplo, cómo a nivel de la cara de las vellosidades intestinales está ingresando glucosa a lo que está ingresando sodio. Este es entonces el caso del transportador SGLT, que decía que es un transportador acoplado a sodio. Ya habíamos visto en una clase anterior, ¿no?, cómo el sodio ayuda a captar varios otros tipos de moléculas también, ¿no?, aminoácidos. Y más bien por el otro lado ya veo que sale por la parte basal por una GLUT, más bien, ¿no?, porque veo que solamente permite la salida de glucosa y ya no necesito la asociación con el sodio, ¿no? Entonces, dependiendo de la cara celular, podemos utilizar un transportador u otro de estos dos que estamos mencionando. El otro mecanismo era mediante el rompimiento de glucógeno, dijimos. El glucógeno es un polisacárido que está constituido de puras glucosas, así que por ahí podemos romperlo y mantener nuestra glicemia durante las horas que no nos alimentamos. En realidad nuestras reservas de glucógeno son para el día, ¿no?, para el día a día, digamos, para las horas en que nosotros no nos estamos alimentando. Pues nuestras reservas de glucógeno en realidad van a durar entre 16 a 18 horas, más allá de eso se agotaron. Y 3, la gluconeogénesis. Dijimos que era otra vía para poder formar esa glucosa, pero en condiciones especiales metabólicas, ¿no?, como es el ayuno prolongado, y es una vía que no me genera demasiada glucosa tampoco, así que la poca cantidad de glucosa que me va a generar va a ser derivado para los tejidos que llamamos glucodependientes, ¿no? Los demás tejidos podrán adaptarse tranquilamente a consumir grasas, proteínas, pero los glucodependientes, que por algo se llaman así, a ellos sí se le va a mandar esa glucosa, ¿no?, se le va a separar esa glucosa. El cerebro, que es uno de los tejidos más glucodependientes, en ese estado de ayuno prolongado también sufre una adaptación, es decir, le gusta su glucosa, pero va a empezar a adaptarse a consumir también cuerpos cetónicos. Así que un poco que por ahí va a compensar su demanda energética. Ya lo veremos cuando lleguemos a ese momento. Ahí están los destinos, entonces, glicólisis, glucogénesis, que son los destinos directos, como les mencioné hace un momento, ¿no? Y acá estamos recordando entonces que esta vía glicolítica es parte del proceso de respiración aeróbica que hemos dicho. La glicólisis también se llama la ruta de Ender-Meyerhof. Y ahí vemos sus 10 reacciones. No sé si tengo una más bonita sobre esto, voy hablando. Ya, sobre esto. Muy bien. Empezamos entonces viendo ya la vía metabólica de la glucólisis. Vía citosólica acabo de destacar. La vía glicolítica empieza con la conversión de la glucosa a glucosa 6-fosfato. Ojo, ¿qué está sucediendo aquí? Cuando la glucosa pasa a glucosa 6-fosfato, está pasando a una forma molecular que va a impedir que se vaya a escapar nuevamente de la célula, porque al estar cargada por el fosfato, menos permeable la membrana va a ser. O sea, sus mecanismos de transporte que le permitieron entrar no la va a dejar escapar. Es una forma de retener, ¿no?, a la glucosa dentro para que siga su metabolismo. Pero estamos viendo que para pasar de glucosa a glucosa 6-fosfato, entonces voy a necesitar energía, ¿no es cierto? Y como ustedes ven allí, la energía la proporciona para ese donante de fosfato, lo va a realizar la moneda energética, ¿no es cierto? El ATP. El ATP entonces se requiere allí para donar ese fosfato que está ganando a nivel de su carbono 6. No es que tenga 6 fosfatos, ¿no?, sino es uno solo, pero en su carbono 6, no olvidemos. Entonces, a pesar de que estamos viendo una vía oxidativa, que nosotros siempre hemos tenido la idea, las vías oxidativas son las degradativas y por lo tanto las que van a generar energía en nuestro cuerpo, a diferencia de las vías reductivas, que son
demandan energía, eso nos llama la atención, ¿no? Esta reacción nos llama la atención, porque si estamos viendo una vía oxidativa, ¿por qué tengo necesidad energética? ¿No es cierto? Pero ya les expliqué por qué la necesidad de esta reacción, ¿no? Para evitar un poco que la glucosa se nos escape una vez que ya ingresó. O sea, y necesitamos elevar el nivel energético. Esta primera reacción es irreversible. Esta es irreversible. Sí. Sí. Sí, para que no se escape. Ahora, esta reacción puede ser catalizada en la mayoría de nuestros tejidos por la exoquinasa y solamente a nivel del hígado será reemplazada por la glucoquinasa, que es considerado un subtipo de exoquinasa no variante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la glucoquinasa, a diferencia de la exoquinasa, es una enzima que tiene una KM muy alta. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder generar su reacción necesita concentraciones altas de glucosa. Y esas concentraciones altas de glucosa no llegan así a cualquier tejido. Solamente las vamos a encontrar atrás, ¿dónde? En el hígado, ¿no? Que recibe la carga sanguínea para luego depurar, ¿no? Entonces, es por eso que la glucoquinasa es la que trabaja a nivel hepático, en cambio la exoquinasa en el resto de tejidos, ¿no? Esa es la variante. Ahora, la normal, la común, digamos, la exoquinasa, normalmente sufre inhibición alostérica por el propio producto que genera. O sea, la glucosa 6-fosfato en altas concentraciones puede actuar como un inhibidor de la exoquinasa, más no, ese producto no representa un inhibidor para la glucoquinasa, solamente para la exo. A que es esas enzimas que hemos llamado enzimas alostéricas, que tienen toda una estructura particular. ¿Se acuerdan que les mencioné que aparte los sitios activos tienen sitios reguladores donde se une el modulador alostérico y que podían tener una cinética diferente, ¿se acuerdan? Sigmoidal, y que están constituidas por enzimas que suelen tener varias cadenas polipeptídicas, pueden tener más de un sitio activo inclusive, o sea, son todo un grupo de enzimas particulares, ¿no? Las que son las alostéricas. Muy bien, entonces ya tenemos esta primera reacción, convertimos la glucosa en glucosa 6-fosfato, hemos elevado el nivel energético y por lo tanto hemos necesitado ahí el aporte de una molécula de ATP, y ahora vamos a convertir la glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato. Pero fructosa de glucosa sabemos que son primos hermanos, ¿no? Son exosas ambas, ¿no? Así que la enzima que va a catalizar esta reacción va a ser una isomerasa, porque una es isómero de la otra, ¿no es cierto? Así que la fosfoglucoisomerasa, si le damos el nombre del sustrato sobre el cual actúa, fosfoglucoisomerasa es la que me convertirá glucosa en fructosa 6-fosfato. Y a continuación necesitamos que venga otra enzima, la fosfofructoquinasa. Este es otro punto de regulación importante y como ustedes ven es otra de las reacciones que es irreversible. Solamente son 3 reacciones que son irreversibles y ya vamos 2. Así que esas son las que quiero que reparen, ¿no? En esas son las que quiero que reparen para el examen. La fosfofructoquinasa, claro, tiene el nombre de fosfofructo porque está actuando sobre la fructosa 6-fosfato y es una quinasa porque va a catalizar la transferencia de otro fosfato más a esta exosa, ¿no? Por eso se convierte a fructosa 1,6-difosfato. Recuerda que cuando hablamos de las modificaciones que podían sufrir los monosacáridos, les dije, para ganar fosfato o lo ganan arriba o lo ganan abajo. No lo pueden ganar en fosfatos intermedios, en carbonos intermedios, ¿no es cierto? Y eso es lo que estamos viendo acá repetitivamente, ¿no? Efectivamente, los extremos. La fosfofructoquinasa, entonces, al ser quinasa, cataliza movimiento de fosfato, como estamos viendo, propio de estos grupos. Tenemos entonces la necesidad de otra molécula de ATP que done ese fosfato para que ahora esta exosa esté doblemente fosforilada, ¿no? ¿Y por qué? Porque el siguiente paso es querer partir a esta exosa en equivalentes. Entonces voy a querer partirla en 2 moléculas de 3 carbonos, más bien ya que era exosa de 6. Y voy a querer que cada uno se lleve su fosfato, ¿no? Entonces por eso ha tenido que ganar un fosfato más, ¿no?
Así que ahora que ya la tenemos como fructosa 1,6 bifosfato, ya puede venir la aldolasa y hacerme el corte. Y me va a generar las dos únicas triosas que ustedes ya han estudiado cuando vimos la única aldotriosa y la única cetotriosa cuando estudiamos los monosacáridos, ¿se acuerdan? El gliceraldehído, pero ahora viene con fosfato, ¿no? El gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato, también 3-fosfato. Las dos que ustedes ya conocen porque eran las únicas triosas, ¿se acuerdan? En su respectivo grupo. Ahora, a partir de aquí, la vía glicolítica que la habíamos visto así, una reacción tras otra, se me va a abrir prácticamente en dos patitas, en dos ramas, ¿no? Porque estoy generando dos productos, dos triosas. Lo bueno es que, como estas triosas se pueden interconvertir gracias a una mutasa, entonces voy a poder, lo que yo veo que le pasa al gliceraldehído 3-fosfato, concebir que igualito le va a pasar a ¿quién? A la dihidroxiacetona, porque esta se va a terminar convirtiendo en otra molécula de gliceraldehído. Así que todo lo que voy a producir a partir de aquí va a ser por duplicado, ¿no? Porque es como que ustedes están viendo complicado esto, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿qué le sucede al gliceraldehído 3-fosfato? Por la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, una enzima que también utiliza NAD y lo saca, como ustedes ven, como NAD reducido, lo vimos en la tabla anterior que estábamos viendo quiénes utilizaban NAD y quiénes utilizaban FAD, ahí estaba esta enzima mencionada. Entonces convierte el gliceraldehído 3-fosfato en el ácido 1,3 difosfoglicérico. Acá lo tienen como glicerato 1,3 difosfato, es lo mismo, ¿ya? Ya lo tenemos entonces como glicerato 1,3 difosfato, repito, ácido 1,3 difosfoglicérico, y tengo dos, ¿no es cierto? Porque lo mismo que le ha pasado a uno le va a pasar al otro, ya tengo dos. Esto por la deshidrogenasa, y donde el trabajo de deshidrogenasa tenía que ver FAD o NAD de todas maneras. En este caso, su específica es NAD. Lo bueno de esta reacción es que entra NAD oxidado y sale NAD reducido. ¿Ese NAD me interesa en esa dirección? Sí, habíamos dicho, porque nosotros ya sabemos que estos NAD reducidos, ¿a dónde se irán? A la cadena transportadora de electrones, ¿no es cierto? Y me van a generar ATPs, aparte de los directos ATPs que yo pudiera ver aquí, ¿no? Que se estén formando. Así que me interesa esa reacción. Y ojo que ahí es un NAD, pero como son todos los gliceraldehídos 3-fosfato que están pasando la forma de ácido 1,3 difosfoglicérico, o sea, también son dos, van a ser dos NAD, ¿no? Dos NAD que voy a obtener ahí. Luego el ácido 1,3 difosfoglicérico se convierte en simplemente el ácido 3-fosfoglicérico. Esto por acción de la glicerato quinasa, la cual, como ustedes ven, entonces le dona ese fosfato que estamos perdiendo, porque habían dos, solamente va a tener la posición del carbono 3, le dona ese fosfato al ADP y se forma la primera molécula de ADP aquí. Pero le ponen dos porque ya saben que son todos los productos que estoy teniendo aquí, ¿no? Quiere decir que esta etapa recién es mi etapa productora de energía, porque la primera etapa yo diría que es la etapa de demanda de energía, ¿no? Necesitamos ahí dos ATPs y recién acá me está produciendo la energía que debería producir de una vía que yo considero pues oxidativa, ¿no es cierto? Degradativa. Tiene que generar energía. Muy bien, entonces ya lo tenemos como el glicerato 3-fosfato y ahora por una mutasa le va a cambiar la posición y lo va a convertir en el ácido 2-fosfoglicérico. Ahí está la mutasa, el glicerato mutasa. Y luego el 2-fosfoglicérico se va a convertir a fosfoenol piruvato. Aquí trabaja la enolasa que va a formarme entonces este fosfoenol piruvato, que como ven es una hidratasa. Y luego el fosfonol piruvato, en la última reacción, que además es una reacción irreversible, la tercera que nos faltaba de las tres que dijimos, convierte este fosfonol piruvato a simplemente piruvato, ¿no? Entonces todas estas moléculas que partieron desde el rompimiento de una hexosa son de ¿cuántos carbonos? 3 carbonos, ¿no? O sea, el piruvato es una molécula de 3 carbonos. Y allí necesité
y lo voy a añadir al ADP formando otra molécula de ATP. ¿Sí? ¿De dónde surge la vía pentosa? La vía pentosa fosfato. desde la vía de pentosa fosfato del punto 2, desde la glucosa 6-fosfato. De ahí es que se bifurca. ¿Y por qué surge? Porque O sea, supuestamente tiene que seguir esa línea, pero ¿por qué? Dependiendo de la necesidad metabólica, porque la vía de pentosa fosfato tiene por finalidad, uno, regenerarme fructosa, generarme NAD fosfato reducido, si necesito ese NAD se va a ir por ese lado, y también ribulosa 5-fosfato, que al fin y al cabo me va a rendir también ribosa, si es que necesito formar ácidos nucleicos, por ejemplo, ¿no? Si es un tejido de alto recambio, que necesita cada rato dividirse, para esas células hijas necesito duplicar el ADN, ¿no es cierto? Entonces, y para poder duplicar ADN necesito los ladrillos estructurales para generar esas copias, que serían los nucleótidos, y para esos nucleótidos necesito la ribosa. Entonces, dependiendo de la necesidad del tejido, si es un tejido que necesita mucho regenerar, buena parte de esta vía se va también para esa vía de las pentosas con la finalidad de generar más ribosa 5-fosfato. Si necesitamos formar, por ejemplo, en otros tejidos donde necesiten el poder reductor, que también es otro producto de la vía de las pentosas, el NAD fosfato reducido. El NAD fosfato reducido no es igual que nuestro NAD que estamos viendo desde la clase anterior. Ese tiene otra utilidad metabólica. Ese es llamado poder reductor. ¿Qué quiere decir? Que se utiliza más bien en la biosíntesis. ¿De qué? Ácidos grasos y colesterol. Entonces aquellos tejidos que sean especialistas en formar grasas, hígado, tejido adiposo, tienen más demanda de la vía de las pentosas para poder llevarlo por ahí y recargar sus lípidos de necesitar, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo del estado metabólico y del tejido, se puede potenciar un poquito más una que otra, ¿no? Y el proceso de detoxificación también, por ejemplo, lo que comentaba su compañero, ¿no? A nivel de los eritrocitos, como yo, los eritrocitos que ya hablamos a nivel de circulación general, pues, ¿no? Como ya no tienen organelas, acuérdense que ya no tienen ni núcleo, ¿no? Por eso es su halo blanco ahí en el centro, no tienen mitocondrias, y las mitocondrias tienen un factor destoxificante, acuérdense la superóxido dismutasas, entonces no tiene esa contraparte, tampoco tiene peroxisomas, tampoco tiene lisosomas, entonces ¿cómo sobrevive ante la toxicidad y agentes los pocos días que va a durar, los 120 días que va a durar? Claro, se asocia con el sistema de depuración de glutatión peroxidasa para depurarse de los radicales libres, ¿no? Ahí aparece la glucosa 6-fosfato. Ahí trabaja, claro, para que pueda formarse ese producto, ¿no? Entonces se dan cuenta que cada tejido, dependiendo de su metabolismo, va a trabajar y va a darle mayor potencialidad a estas vías. Pero la universal, como digo, siempre es la vía glicolítica, ¿no? O sea, la preferencia la va a tener siempre la degradación. Pero esto dependerá porque entre la glucosa también, pues, ¿no? Como les digo, porque hay otros estados metabólicos donde hay una adaptación, como dijimos en el ayuno o en patologías que simulen ayuno prolongado, ¿no? Como la diabetes. Muy bien. Entonces, ¿cuántos ATPs me ha generado esta vía? Doctor, 4, pero la neta es... Muy bien, me dice 4 en total, porque acá eran 2 y las dos patitas que no se ven, ¿no? Otros 2 y 4 entonces, ¿no? Pero eso sería la ganancia bruta, y nosotros siempre nos gusta la ganancia neta, lo real, ¿no es cierto? Entonces, si le restamos lo que necesitamos, en realidad, de forma neta, ¿cuántos ATP nos está rindiendo la vía glicolítica? 2, ¿no? ¿Cuántos FAT me está rindiendo? Porque no nos olvidemos que los FAT también son importantes desde el punto de vista energético. 2 también. ¿Cuántos piruvatos, cuántos productos finales me está dando esta vía? 2. Entonces vamos a recordar la vía glicolítica como la vía que me rinde todos, ¿no? 2 piruvatos, 2 NAD y 2 ATPs de forma neta. Y miren, no me rinde FAT, me rinde NAD, que es el que más nos interesaba, ¿no es cierto? ¿Por qué nos interesaba más el NAD? Porque se convertían en mayor cantidad de energía para nosotros, ¿no? 3 versus 2 o 2.5 versus 1.5 decimos, ¿no? Sí, claro. Es ahí donde se identifica la glicólisis y va a poner a una vía aeróbica y anaeróbica, el piruvato. Sí, el piruvato es el que en realidad va a poder seguir un destino aeróbico o un destino anaeróbico dependiendo de la demanda, primero, del organismo también, ¿no? Del organismo y de la demanda metabólica. Ahí tenemos un cuadro comparativo entre la glucokinasa y la exokinasa
Miren la KM de la glucoquinasa, 20 milimoles. En cambio, la exoquinasa con 0,2 milimoles ya está, ¿no? Logra esa afinidad que habíamos visto. La exoquinasa es menos específica, por otro lado, la glucoquinasa es más específica. Sustrato, la exoquinasa por algo es exo, no me habla de exosas varias, ¿no? Puede actuar sobre cualquier exoso, en cambio la glucoquinasa solo sobre la glucosa. La regulación, tiene regulación negativa la exoquinasa, como les dije, por la presencia de glucosa sin fosfato, o sea, el propio producto que generaba la enzima, ¿no? Alostéricamente, como dije. En cambio, la glucoquinasa no por esa glucosa sin fosfato, pero sí es inducida por la insulina más bien. Ubicación, la exoquinasa está en la mayoría de los tejidos, como les dije, tampoco todos, y la glucoquinasa solamente en el hígado. Acá podemos ver otra representación de esta vía glicolítica. Acá nos han partido entonces en una etapa preparatoria para la etapa de beneficio, que es la parte baja, porque ahí hay el beneficio energético, ¿no? Lo que nos proporciona. Reparen entonces, acá se nota más bonito la reversibilidad de la mayoría de sus reacciones y solamente 3 son irreversibles. La primera, la tercera y la última. O sea, donde trabajan ¿quiénes? ¿Quiénes son las enzimas reguladoras? Esas justamente, ¿no? La exoquinasa, la fosfofructoquinasa y la piruvatoquinasa. Ya les dije que para el examen yo les voy a preguntar todas las reguladoras, ¿no? Por las principales. Y en el caso de la primera, no olvidar pues, la comparación con la glucoquinasa, que llevan mucho importante. Ahí está, en amarillo destacadas, más el título no lo dice, pero ustedes apúntenle por favor allí, faltó añadir, ¿no? Enzimas reguladoras. Están en amarillo, son las que hemos destacado. Aquí entonces es donde estamos viendo, miren, las fosforilaciones a nivel de sustrato que les decía, porque estamos viendo que se forma ATP, igual acá, sin que acá hayamos hablado de la cadena transportadora, ¿no es cierto? Acá el sustrato es el que ha donado en su interconversión al 3-fosfoglicérico de 1,3, le ha donado el fosfato ATP y se forma un ATP. Esto es lo que llamamos fosforilación a nivel de sustrato, igual acá, ¿no? Del fosfonol piruvato perdió el fosfo porque se lo ha donado al ADP y se formó otro ATP sin participación de la cadena, ¿no? Ahí están las enzimas reguladoras, como ven, justamente las enzimas reguladoras son las que van a ser sujetas, en el caso de la exoquinasa dijimos como inhibidor, la glucosa 6-fosfato sobre su propio producto, es su inhibidor en altas concentraciones, por supuesto, y para el caso de las dos últimas, principalmente el ATP y la fosfocreatina, porque como esta vía, acuérdense que hemos dicho, tiene la finalidad de producir ATP, el propio ATP en bajas concentraciones va a actuar como inhibidor. Y la fosfocreatina, no nos olvidemos que también es una forma alternativa energética, especialmente en los músculos, porque esa fosfocreatina le dona el fosfato normalmente al ADP para formar ATP a nivel muscular. Es otra fuente de almacenamiento de fosfato rápido que tiene ahí para cualquier cosita que ya le está donando, ¿no? Y como decía acá su compañero, entonces, el piruvato es el que va a poder tener diferentes destinos, ese piruvato producto de la glicólisis, podrá tener diferentes destinos que pudiéramos llamar entonces destino aeróbico o destinos anaeróbicos, ¿no? Básicamente fermentativos. Entonces, ¿y de qué va a depender qué camino elige? De la disponibilidad de oxígeno, ¿no? Si hay buena disponibilidad de oxígeno, entonces se irá, por supuesto, y considerando que estén las enzimas respectivas, ¿no? Será ese el destino aeróbico. Pero si hay poca o casi nula disponibilidad de oxígeno, se irá hacia los destinos anaeróbicos, es decir, fermentativos. Tenemos entonces dos tipos de fermentaciones a destacar, ¿no? La fermentación láctica y la fermentación alcohólica. La fermentación alcohólica de forma completa en realidad solamente se puede dar en algunos microorganismos, levaduras y bacterias, ¿no? En cambio la láctica sí es una fermentación que sí sucede de forma completa en nuestro cuerpo, especialmente a nivel del tejido muscular, que cuando, como dije, hay baja disponibilidad de oxígeno, o mejor digamos, de forma más precisa, cuando la
glicólisis, la degradación de glucosa o la demanda energética, ¿no?, es tan alta que supera al aporte de oxígeno, entonces se deriva hacia lo que decíamos fermentación láctica, ¿no? Cuando hay una compensación, ¿no? Eso está muy alto, pero el oxígeno no está tan alto como para poder apoyar, ¿no? Porque sabemos que estamos como sector final en la ¿Y qué cadena. tal no sería que fuera siempre, digamos, la célula fermentación láctica? Sí sería malo. ¿Qué tal malo? En realidad bastante malo. Si lo vemos a nivel muscular, las incomodidades del calambre, ¿no? La acumulación de ácido láctico a nivel muscular genera esos dolores, que primero es un dolor suave y después se puede volver un dolor más agudo. Ya ni puedes movilizarte, ¿no es cierto? Porque tienes que parar si estás corriendo, si estás caminando. Y dos, que si este ácido láctico está muy elevado, como sucede por ejemplo en algunos cuadros que generen hemorragias masivas, como por ejemplo un infarto, no internamente digo, o un edema pulmonar, el ácido láctico se dispara, ¿no? Y ese ácido láctico, como es ácido, ¿qué me puede afectar? El pH, exacto, ¿no? Y porque nos puede llevar a una acidosis láctica. Ya saben que el pH es uno de los factores que rápidamente nos puede llevar a la muerte, ¿no? Porque es uno de los factores que consideramos en la homeostasis y el mantenimiento de la homeostasis. Muy bien. En el caso de seguir, antes de reparar en lo que es la fermentación, en el caso de seguir el destino aeróbico, no nos olvidemos que ese piruvato, producto de la vía glicolítica que acabamos de ver, tendría primero que cumplir con su conversión a acetilcoenzima, un paso que hemos dicho que está catalizado por el complejo multienzimático llamado piruvato deshidrogenasa, ¿no? Para que recién se convierta de piruvato a acetil, algo que va a suceder dentro de la mitocondria, ¿no? Ese piruvato, ¿se acuerdan que había transportador de diferentes tipos de cetoácidos y de ácidos monocarboxílicos, bicarboxílicos, tricarboxílicos? ¿Se acuerdan cuando vimos los transportadores mitocondriales? Y vimos uno, ¿no? Cómo me permitía ingresar el piruvato, ¿no? Para que adentro ya se pueda convertir en acetil, y esta acetil ya puede ingresar al ciclo de Krebs, ¿no? Pero ¿cuántos ciclos de Krebs habíamos dicho que van a correr desde un mol de glucosa que se ha oxidado en la vía glicolítica? 2, porque yo tengo 2 piruvatos. Cada piruvato debería correr un ciclo, ¿no? Condensándose ¿con quién? ¿Con quién se tenía que asociar acetil para...? Acetil con el oxalo acetato, ¿no es cierto? Y ahí correría un ciclo. Y con el otro acetil tendría que asociarse con otro oxalo acetato y correría otro más, ¿no? Por eso es que en nuestro cálculo energético habíamos dicho por duplicado, ¿no? Por duplicado. Igual esa conversión paso 1 que me genere ese NAT reducido, son 2 NAT que voy a sumar allí, porque son 2 piruvatos que se van a convertir en 2 acetiles, ¿no? Y todo eso nos hace llegar a los 38. Creo que ya lo habíamos destacado, pero el complejo piruvato deshidrogenasa, no olvidar que requiere de 5 cofactores enzimáticos, porque en realidad está constituido por 3 enzimas, por eso es un complejo multienzimático, ¿no? Está constituido por 3 enzimas fijas y 2 reguladores que también se suelen unir, o sea, en total casi 5, ¿no? Y necesita entonces ¿de qué? Necesita de riboflavina, necesita de nicotinamida, necesita de ácido lipoico, necesita de ácido pantoténico para añadirle esa fracción de coenzima A, eso deriva del ácido pantoténico, ¿no? Y necesita también de tiamina. Entonces están todas, ¿no? ¿Quién faltó de la piridoxina? Nomás de las conocidas, de las más conocidas, digamos. Y ahora vemos, entonces, si todas estas vitaminas están disponibles en nuestro cuerpo para que pueda actuar como debe ser nuestro complejo piruvato deshidrogenasa, se dan cuenta que hay cuántos requerimientos, ¿no? O sea, no solamente puedo decir, necesito el oxígeno, necesito también las vitaminas, necesito los minerales que actúan como cofactores, son varios factores que acá entran a tallar. Se podría dar este destino aeróbico. Si no, podemos hablar del destino anaeróbico hablando de la fermentación láctica, como les dije, y la fermentación alcohólica. En la fermentación láctica, entonces solamente por acción de la lactato deshidrogenasa, que ya le hemos visto cuando hablamos de isoenzimas, ¿se acuerdan? La LDH tipo 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Entonces, esta me convierte el piruvato en lactato. Y ahí
más bien se utiliza un NAD reducido y sale un NAD oxidado. Dedo para abajo esta reacción, ¿no? Porque es lo contrario de lo que yo quisiera. Yo quisiera que me produzca NAD reducido, pero acá no, acá está haciendo lo contrario. Si me está sacando NAD oxidado, quiere decir que entró el NAD reducido. Quiere decir que cuando hacemos fermentación láctica, los NAD que yo había sumado de acá, sobre todo de la vía glicolítica, que son 2 NAD, acá lo voy a emplear, anulado esa parte energética que yo quería sumar, ¿no? Por eso la fermentación energéticamente es menos rentable que un proceso aeróbico, porque solamente voy a obtener los dos ATPs de la vía glicolítica. Ya no tengo ni sus NAD, porque los NAD los utilicé acá para la lactato deshidrogenasa, solo 2 versus 38, ¿no? Y en el caso de la fermentación alcohólica se requieren de 2 enzimas en realidad para hacer la fermentación alcohólica: la piruvato descarboxilasa y la alcohol deshidrogenasa. Nosotros sí tenemos la alcohol deshidrogenasa, pero no tenemos la primera, no tenemos la piruvato descarboxilasa. Así que solamente no podemos hacer toda esa fermentación por los procesos propios nada más de microorganismos, pero sí nuestro alcohol deshidrogenasa nos ayuda en lo que es el metabolismo de los alcoholes, ¿no? Sobre todo del acetaldehído, que en altas concentraciones es tóxico, en realidad. Por eso no hay que exagerar en el consumo de alcohol, hay que tener buenos hábitos, ¿no? Ponerse límites. Y de igual manera, como deshidrogenasa, igual que la lactato deshidrogenasa, también utiliza NAD reducido y saca NAD oxidado. O sea, no hay nada que hacer, que las dos fermentaciones energéticamente no son rendidoras, ¿no? Todo lo contrario, me demandan. Creo que les comenté, ¿no? Del alcohol deshidrogenasa, que nos ayuda al metabolismo de los alcoholes, no del piruvato como les digo, pero sí de los alcoholes. Hay isoformas y es una enzima que puede tener diferentes, o sea, tiene alto nivel de mutación y tiene polimorfismo, tiene bastante polimorfismo, ¿no? Y en algunas personas eso explica, ¿no? Les decía yo que por eso que a algunas personas le cae más mal el alcohol que a otras, ¿no? Aquella que le cae más mal, que el efecto intoxicador es más alto en ellas porque su isoforma que debe de tener no es la más activa, ¿no? Entonces no se metaboliza rápido y se ejerce el efecto tóxico más bien, ¿no? Con el rash, las náuseas, ganas de vomitar. En cambio, las personas que sí tienen la isoforma más activa son las que metabolizan mejor el alcohol, menos efecto tóxico sienten, ¿no? Entonces, por eso algunos ven que una persona puede tomar más y otra se cuida porque uno sabe lo que siente, ¿no? No me gusta estar así mal. Y la otra persona no es que sí le gusta estar mal, sino que casi no se siente mal, ¿no? Ahí vemos cómo ingresa entonces el piruvato al interior mitocondrial para luego, por el complejo piruvato deshidrogenasa, que lo tenemos acá abreviado como PDH, termina convirtiéndose en acetilcoenzima A. Reacción que me genera, como dijimos, un NAD que también se irá hacia la cadena transportadora de electrones. Acá vemos otros translocadores. Miren, ahí está el translocador de piruvato, que es importador con cationes, ¿no? Con hidrogenio. Acá vemos más bien antiportador, malato acetoglutamarato, y acá vemos el glutámico aspartato, también antiportador. Ya hemos hablado de varios transportadores, ¿no? Los llamamos translocadores, para tratar un poco la diferencia con los transportadores típicos que hemos hablado de. Y la profesora ya está. No es la de limpieza. Pues no puedo hablar de él. Acá vemos otros sistemas de translocadores. Porque también habíamos destacado hablando de los translocadores que una vez que se formaba acetilcoenzima A, también podía tener un destino de salir, ¿no? ¿Y cómo salía? Escondido en la molécula de citrato, ¿no? Y para eso también nos valíamos de otro translocador. Ahí podemos ver el complejo piruvato deshidrogenasa. Aquí están las 3 enzimas principales que les mencioné, la que tiene el nombre propiamente, la piruvato deshidrogenasa, la dihidrolipoil transacetilasa y la dihidrolipoil deshidrogenasa son las 3
que están en múltiples copias, como ven, miren arriba las bolitas, en múltiples cantidades en la estructura de esta piruvato de silogenasa. Y aparte está la piruvato de silogenasa quinasa y la piruvato de silogenasa fosfatasa, que más bien actúan como enzimas reguladoras de esta. No están todo el tiempo en su estructura, pero sí interactúan, como pueden ver en la imagen, ¿no? Está la roja y la marroncita. Piruvato de silogenasa es estimulada por la insulina y también por el fosfonol piruvato, pero es completamente inhibida por el ATP y la acetilcoenzima. Recuerden que mencionamos cuando estábamos hablando del ciclo de Krebs que otro punto de regulación importante era la acción previa del ciclo, justamente en dos sobre la piruvato de silogenasa, y era el ATP uno de los principales, ¿no? También está mencionando la ciclo. También se activa el desfosforilase, como la sintasa, la fosforilase, ¿no? Ya, y esto nosotros ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Pero lo recordamos porque si vamos a hacer el recuento de la cantidad de ATP total que me da la oxidación de un mol de glucosa, pues tengo que partir desde la glicólisis, la conversión que acabamos de ver con el piruvato de silogenasa de piruvatos acetiles. Estos acetiles se van hacia el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs que me daba 3 NAD, un FAD, un ATP, muy bien, y simplificado porque lo vamos a empalmar con la cadena 12, ¿no? Pero como son 2 veces que giran, ya saben que son 24. El paso previo, un NAD más otro NAD porque era por duplicado. Ahí tengo, para multiplicar esos 2 NAD por 3, ahí tengo 6 ATP más, ¿no? ¿Qué paso esto? Pues estoy lo mismo. Esto es hidrólico, hasta que llegue. Y entonces hacemos nuestro recuento total. De la glicólisis he obtenido 2 ATP, 2 NAD de piruvato, de la conversión de piruvato a acetil, como son 2 NAD, del ciclo de Krebs, 3 NAD, un FAD, un ATP multiplicado por 2. Total, si convierto los NAD los multiplico por 3 y los FAD por 2, voy a sumar en total mis 38 ATP versus los 2 de la fermentación, ¿no? Que en realidad es una gran diferencia. Pero como sabemos, nosotros en nuestra dieta no solamente consumimos glucosa, claro, el almidón que está bastante frecuente en nuestra dieta, el almidón que está bien frecuente en nuestra dieta, sabemos que entra en cantidades masivas, pues no, casi nuestra comida, sobre todo la peruana, está basada en almidones, ¿no? Sí. Así que hay que saber equilibrar, chicos, ¿no? Ya está bien, no nos vamos a quitar nuestro arrocito, nuestra papita que nos gusta tanto, pero o una u otra. Claro que a mí me dijeron, haz tu estofado sin arroz. Yo extraño, mi esposo tiene papa y yo necesito el arroz para chancarlo con el arroz. Pero entonces no nos sirvamos todo el medio plato de arroz, ¿no? Un pedacito para darme el gusto y por ahí que le meto más bien, lo acompaño con una ensaladita al lado, cosa que el hueco que estoy dejando del arroz lo voy a llenar con el consumo de una ensaladita de lechuga, ¿no? O sea, fibra. Entonces ya por lo menos le estoy bajando al carbohidrato, ¿no? Y entonces, no solamente, pues como decía, solamente tenemos ingreso de glucosas en el almidón, que ya sabemos que es un polisacárido constituido por puras glucosas, el glucógeno de igual manera, sino que también a partir de la lactosa, ¿qué otro monosacárido podemos obtener cuando se hidroliza por la lactasa? Galactosa. De la sacarosa, que también es el azúcar de mesa, toda la vida está ahí presente, fructosas también pueden entrar, ¿no? Entonces, ya nos quedamos aquí. En la próxima clase vemos cómo esos otros glúcidos también pueden indirectamente meterse a la vía glicolítica previa conversión a algún intermediario de esta reacción, ¿ya? Nos quedamos ahí, por favor, entrar a la vía glicolítica. Creo que, a ver, yo creo que terminamos con esta última. Pero voy a tomar esa asistencia más bien. Siempre me voy sin la asistencia, creo.
Si no, dame a mí y yo lo yapeo, pues. Dame la fotito. Grita Para fuerte que lo mande. presente, por favor, porque